Ahora sí vamos a ver el análisis de la varianza ANOVA, la segunda parte, que es lo que nos faltaba, que viene siendo los casos cuando tenemos enunciados o ejercicios donde tenemos más de dos poblaciones. Recuerde que la semana anterior habíamos visto, ¿en dónde está? Justo este de acá. La prueba de hipótesis de la varianza ANOVA, que utilizábamos el estadístico de prueba F de Fisher. Teníamos los mismos parámetros. Primero definir la hipótesis nula y la alternativa, definir el nivel de... Sí, dígame. Perdón, profe, lo que pasa es que para cuando es más de dos muestras también usan F de Fisher o ya no. Sí, sí, exactamente. Se O sea, usa lo mismo. o sea, F de Fisher es Sí, para todo el análisis de ANOVA. ujú, exacto. Ok. Sí, solo que ahorita le estoy haciendo a un acuerdo de lo que vimos la semana anterior, porque prácticamente se va a ocupar la misma prueba de hipótesis. Quiero hacerles que se acuerden lo que habíamos visto la semana anterior. Primero habíamos definido la hipótesis nula y alternativa, el nivel de significancia para cuando es de una cola o de dos colas del alfa medios. El estadístico de prueba para todos estos tipos de ejercicios es el F de Fisher con la siguiente fórmula: la varianza de la población 1 sobre la varianza de la población 2. ¿Ya? Después teníamos que formular la regla de decisión. Para ello debíamos calcular los grados de libertad, tanto del numerador, que aquí le habíamos denominado la letra X, como el del denominador, que le habíamos denominado la letra Y. Aquí habíamos puesto un pequeño ejemplo. Si tenemos 10 elementos 10 elementos en la población 1, y los grados de libertad van a ser 9. Asimismo, si tenemos 8 elementos en la población 2, sus grados de libertad van a ser 7. Es decir, la fórmula es el número de elementos menos 1. Como podemos ver aquí, 10 menos 1, 9. Así el número de elementos de la población 2 menos 1. 8 menos 1, 7. ¿Ya? O aquí está en palabras también. X el número de elementos menos 1 y el número de elementos menos 1. Ya. Después utilizamos la tabla para determinar el valor crítico dependiendo del nivel de significancia. Pues ocupábamos la de 0,05, 0,025, 0,01, 0,25, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por último, tenemos que graficar los resultados, es decir, graficar dónde está el valor crítico y el valor calculado para ver si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Este es el ejercicio que habíamos visto en la clase anterior. Nuestro valor crítico había quedado en 3,87 y el valor calculado en 4,23. Cuando es una prueba de dos colas, se les había mostrado anteriormente cómo se calculaba la segunda cola, y después de ya definir la zona de rechazo, que vendría siendo esta parte de acá y esta parte de acá, se debe colocar el valor calculado. Y como cayó en la zona de rechazo, lo que debían hacer es tachar H sub 0 y quedarse con H sub 1 como respuesta. Caso contrario, si hubiera caído el valor calculado en la parte de acá, deberían hacer lo contrario: rechazar H sub 1 y quedarse con H sub 0 como respuesta. ¿Ya? Y por último era definir una conclusión que, como se ha venido tratando en clases anteriores, es poner más o menos un concepto de a qué se concluyó, es decir, en base a los datos proporcionados en el enunciado, se concluye que se rechaza, o que como me acuerdo más o menos que era de los tiempos, podemos decir que los tiempos no eran iguales porque cayó en la zona de rechazo. ¿Ya? Entonces, así ocupamos la prueba de hipótesis de 5 pasos. Ya, ahora vamos con un ejercicio para demostrar ahora qué se debe hacer cuando tenemos una prueba cuando tenemos así varias poblaciones. Como pueden ver, aquí tengo un ejercicio donde tengo 1, 2, 3 y 4 poblaciones. Ya, ¿qué dice el enunciado? La producción de 4 máquinas empacadoras de enlatados en la semana viene dado en la siguiente tabla. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves. Esta es la producción de cada máquina en su respectivo día. Es decir, en el día lunes, la máquina 1 produce 3,5. La máquina 2 produce 3, la máquina 3, 2 y la máquina 4, 2. Asimismo, el martes, miércoles, sábado y domingo. Ya. Entonces, con la información proporcionada, se puede concluir que la producción de las 4 máquinas en la semana es similar. Ya, y utilice un margen de error de 0.
0.1%, es decir, un nivel de significancia del 10%. ¿Ya? Entonces, primero como desarrollo habíamos visto qué nos decía aquí la primera parte, definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, es lo que se está haciendo, definir la hipótesis, vamos a hacerle aquí un poquito más grande, ya, definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, tanto en fórmula como en letras. Es decir, aquí estamos diciendo, la producción por semana de las máquinas es similar, que era lo que preguntaba aquí. Se puede concluir que la producción de las 4 máquinas en esta semana es similar. Y entonces, en base a eso, yo defino la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya? Para la hipótesis alternativa, entonces tiene que ser todo lo contrario. La producción por semana de las máquinas es diferente. ¿Ya? Ahora, debemos determinar el nivel de significancia, pero para ello tenemos que primero saber si es una prueba de una cola o de 2 colas. Y como habíamos visto la semana anterior, cuando era una prueba de una cola o de 2 colas, cuando teníamos un menor mayor o menor igual, mayor igual, entonces ya sabemos que es una cola respectivamente a la izquierda, es que el diferencial apunta a la izquierda o si apunta a la derecha, ¿ya? Pero aquí nos encontramos en este caso de aquí, que tenemos igual y diferente. Como tenemos aquí en este enunciado, tenemos igual y diferente, entonces ya, con eso definimos que es una prueba de hipótesis de 2 colas. Ya. Por eso es que aquí está ocupando alfa medios, porque recuerden que el alfa viene dado por, aquí vamos a ponerle, control C. Ya. El alfa normal vendría siendo así. Ya. Y el alfa medios, lo que tienen que hacer es dividirle para 2. Este alfa dividido para 2 es 0,05. ¿Ya? Como es de 2 colas, por eso estoy ocupando yo alfa medios. De ahí, si fuera de una sola cola, se ocuparía este alfa tal y como viene en el enunciado. ¿Ya? Entonces, con eso ya estoy definiendo el paso número 1, que es definir las pruebas, las hipótesis nula y alternativa, el nivel de significancia. Y ahora Profe, el una estadístico preguntita, disculpe. sí, dígame. ¿Puede subir un poquito a la tabla inicial donde están eso ahí? Sí. ¿Esos 3.5 y 2 son las varianzas? Eh, ¿O qué es eso? no, esto en sí es la producción. No estoy diciendo para las varianzas necesita otra fórmula. Es Ah, decir, entonces en como se este vio caso son... ajá, claro, para yo calcular, digamos, la varianza de esta máquina de aquí, debería hacerlo con esta fórmula que tenemos acá, que se habían visto en la clase anterior. Déjenme ver lo que es exactamente esto. Entonces yo debería calcular el promedio menos el primer dato, todo lo que me salga al cuadrado. Ahora, el promedio menos el segundo dato, lo que me salga al cuadrado, más el promedio menos el tercer dato, todo lo que me salga al cuadrado, y en sí, etcétera, etcétera, dividir para el número de Profe, n, que vendría siendo el número de filas, que en este caso vendrían siendo 7 menos 1, y ya, con esto calcularía la desviación estándar. Y para la varianza, recuerden que deben elevar al cuadrado, o decir, o en otras palabras, calcular esto sin esta raíz. Con eso yo calcularía la varianza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que yo tengo que hacer la varianza, o sea, la nova? Porque estamos haciendo un ejercicio de varianza nova, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo sé yo con el enunciado que tengo que aplicar la varianza nova y no las otras cosas que hemos venido viendo? Sí, bueno, primeramente no hemos visto ejercicios así donde tengamos más de 2 poblaciones. O sea que ese debería ser un, primero un indicativo que debemos ocupar esa varianza nova. Ya, Cuando tengo dos después, o más poblaciones. ajá, exacto. Ya, porque claro, si tuviéramos 2 poblaciones, ahí sí incluso podríamos ocupar lo que se habían visto en las primeras pruebas de hipótesis, Claro. que es, que es
la distribución, distribución normal en caso de que estemos hablando de datos poblacionales o de student en caso de datos muestrales. Ya, pero déjenme verle. Aquí como estamos viendo, ya le planteo aquí un ejercicio, pero sí, en algo tiene que decir que estamos hablando de, como usted dice, tiene que definirnos qué es la se me fue la palabra, las varianzas. Y, Ya. Ujú. Sí, dígame. y aquí, o sea, si es que son datos poblacionales o datos menstruales, da igual. No, Utilizas- recuerden que si son datos poblacionales, deben ustedes ocupar no este de aquí, sino este de acá. Es la única diferencia. Ya. Ujú. Ya, listo. Entonces, continuemos. Entonces, ya, bueno, como habíamos visto, entonces, para todo este tipo de ejercicios así, que en su gran mayoría pueden ocupar, incluso deben tener cuando tienen dos poblaciones y ocupan por ejemplo, el TD-Student debe darles resultados similares, que no va a ser tanta la diferencia. En cualquiera de los dos casos debería darles lo mismo. Pero aquí, como ya les menciono una vez más, estamos teniendo 4 poblaciones, por ende tenemos que ocupar la prueba NOVA. ¿Ya? Entonces, como ya ocupamos la prueba NOVA, entonces de aquí definimos que vamos a utilizar el estadístico de prueba F de Fisher, porque estamos de este tipo de pruebas. Ya, ahora debemos determinar el valor crítico. Como se había visto la semana anterior que se determinaba el valor crítico, justo acá. Estamos justo en esta parte de acá. Ya, esto lo vamos a ver después. Ya, primero vamos a ver esto, determinar el valor crítico. Eso se definía con el nivel de significancia. ¿Cuál es el nivel de significancia que estamos trabajando en este momento? Es 0,05. Recuerden que este 0,10 yo solo le puse ahí para que vean que sí le estoy tomando del ejercicio, pero le estoy dividiendo para 2 porque es una prueba de 2 colas. De ahí, si ustedes le dejaran hasta ahí, estaría correcto. Ya, solo le puse ahí para que quede más completo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ustedes deberían tomar la tabla de Fisher con el que diga 0,05, ¿ya? Entonces, así mismo me voy a ir acá a los estadísticos. Aquí tengo la tabla de Fisher 001, no, 0025, no, 005, justo esta de aquí, ¿ya? Entonces, ustedes para resolver este ejercicio deben usar esta tabla de aquí. Entonces, recuerden, aquí van a ubicar los grados del numerador y aquí los grados del denominador. Ya. Entonces, primero eso. Ahora sí, sigamos, continuemos. Entonces, ahora, ¿cómo yo determino los grados del numerador y los grados del denominador cuando tengo más de 2 poblaciones? Ya, primero, a los grados del numerador les he denominado de la siguiente manera: GLN, grados de libertad numerador. Ya, ¿y cómo les calculo? Con el número de poblaciones menos 1. Por eso aquí les puse máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Tengo 4 poblaciones. Entonces los grados de libertad va a ser igual a 4 menos 1. Es decir, los grados de libertad para el numerador va a ser 3. Ya. Ahora, vamos con los grados de libertad para el denominador, que se le denomina GLD. Grados de libertad, denominador. Ya. Ahora, para estas es un poco distinto a lo que se había visto en la clase anterior, porque deben ocupar la siguiente fórmula, podemos decir. Primero, vamos a ver cuántas filas tenemos. Recuerden, este solo es el identificador. Este de aquí vendría siendo la primera fila, segunda fila, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Tengo 7 filas. Ya, entonces primero deben hacerlo de la siguiente manera: el número de filas menos 1, ¿ya? Y eso le multiplican por el número de grupos que ustedes tienen. A esto le vamos a denominar grupo, a las columnas, podemos decir. Todas estas columnas va a ser, este es el primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo. Entonces, para calcular los grados de libertad del denominador, lo van a hacer de la siguiente manera. Entonces, número de filas, 7, menos 1. Este menos 1 no va a cambiar.
por el número de columnas o el número de grupos. Entonces aquí ponemos 7 menos 1, 6. 6 por 4, 24. ¿Ya? Y ese va a ser mis grados de libertad para el denominador. Ya. Y aquí se tiene que utilizar como les había explicado, el estadístico de prueba, la tabla de Fisher de 0,05 porque estamos trabajando con ese alfa. Recuerden que aquí es alfa medios. Bueno, aquí le puse alfa, pero ustedes ya saben que es alfa medios porque ese estamos ocupando aquí. ¿Ya? Entonces, ya ubicamos justo la tabla que les había puesto. Entonces, ¿qué teníamos como los grados de libertad del numerador y del denominador? ¿Ya? Entonces, ¿qué teníamos? Para el numerador teníamos 3 y para el denominador teníamos 24. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ubicarles aquí. Entonces, aquí incluso les puse el link justo a este listado de tablas, y lo que tienen que hacerle es justo acá. Es la misma tabla. Entonces, le ubica aquí los grados del numerador, de libertad del numerador, y acá los grados de libertad del denominador, y la intersección, ese va a ser el valor crítico. ¿Ya? Profe, ¿y qué Sí. pasaría, perdón, le puede abrir la tabla? ¿Qué pasaría si, le puede abrir la tabla, qué pasaría si tendría un número, por ejemplo, 45, o sea, en el denominador? Ujú. ¿Qué haría ahí? Bueno, hay dos opciones. Primero, deberían ver una tabla que esté mucho más detallada. Esta es una tabla, podemos decirle no tan detallada, como más simple. Pueden ver eso o por último podrían hacerle como, ¿se acuerdan que habíamos visto en la distribución normal, que era tomar este valor más este valor, dividirlo para 2? Entonces así, porque como ven, la diferencia no es tan grande, Ya. pero en- cualquiera de las dos opciones sería la correcta. En caso, claro, eso sí es una buena aclaración, porque ahí podrían, o sea, yo les he puesto esta tabla porque me pareció la más simple, pero sí va a haber, así como la primera tabla de distribución normal, que era mucho más compleja, sí tienen que existir tablas así, donde ustedes pongan los valores exactos, pero no van a diferir con muchos decimales, por eso prácticamente las respuestas van a ser iguales. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí habíamos ubicado el 3 y aquí el 24 y la intersección 3,1, que está aquí, 3,01, perdón. ¿Ya? Ese es el valor crítico. Pero recuerden una cosa, que habíamos definido aquí, que es una prueba de 2 colas. ¿Ya? Sí, dígame qué pasó. O sea que el valor que está en el numerador o aquel que encontramos en el denominador van a ser siempre números enteros. Sí, siempre tienen que ser números enteros. Esos nunca pueden ser decimales porque ven, aquí yo no puedo tener 3,5 grupos. Es imposible. Yo aquí voy a tener grupos fijos y asimismo filas fijas. No puedo decir yo voy a tener 7,5 filas. Por eso es que esos valores siempre van a ser enteros. ¿Ya? Bueno, eso le estaba diciendo. Aquí recuerden que es una prueba de 2 colas. ¿Ya? Entonces, por ende, esto con lo que hicimos ahorita, este valor crítico, aquí vamos a copiarle y vamos a pegarle. Ya, vamos a denominarle valor crítico 1 y valor crítico 2. Ya, ahora, ¿cómo voy a calcular la segunda cola? Como les había mencionado, lo que tienen que hacer es invertir estos valores de aquí. Es decir, en vez de yo poner el 3 aquí voy a poner el 24. Voy a poner el 24 y en la cola del denominador voy a poner el número 3. O en otras palabras, ya, recuerden que la fórmula es la siguiente. Espérenme. Insertar ecuaciones. Insertar. Ya.
es 1 por el valor. ¿Cómo le ponemos? Lo de la tabla. Recuerden que la tabla me refiero a esto. Ya, la tabla con el denominador dividido para el numerador. ¿Ya? Ya. Entonces, esta va a ser la fórmula. 1 dividido para lo que me dé en la tabla, pero invirtiéndolo el denominador con el numerador. Es decir, yo voy a, en vez de ponerle aquí el 3, voy a poner acá el 24 y aquí el 3. Entonces, ¿cuánto me da aquí? Justo el 24 y justo el 3. Ya, entonces esta intersección, 8,64. Entonces, eso es lo que yo tengo que reemplazar aquí. 8,64. 8,64. Ya. Y eso sí, vamos a ver cuánto me da. 1 dividido para 8,64 me da 0,1157. 0,1157. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi valor crítico 1 o mi valor crítico 2. Recuerden que aquí estoy refiriendo a justo lo que se había visto en la clase anterior. Entonces, este va a ser mi valor crítico 1, mi valor crítico 2. Con eso ya puedo realizar el gráfico. Es ¿Puede decir, subir un ratito para lo que calculó, profe, para tomar una fotito? Arriba, claro, arriba, sí, arriba, arriba, claro, arriba. esto también no se preocupen, ya todo esto ya les voy a pasar asimismo en los anuncios de este archivo de aquí para que lo puedan descargar y chequear ustedes mismos. No, esa parte de ahí dice, Sí, ya está, gracias, profe. ya, listo. ¿Sí? Entonces así calculan ustedes la cola 1 y la cola 2. Ya. Entonces, una vez que ya calculan los valores críticos, ahora tienen que calcular el valor calculado, valga la redundancia, ya. Y para ello se debe realizar todo este procedimiento de aquí. Como pueden ver, aquí sí el proceso es un poco más complejo. Primero, tienen que sacar el promedio del grupo 1, el promedio del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4, que aquí en este caso le he denominado X techo 1, X techo 2, X techo 3, X techo 4. Ya, entonces para calcular el promedio suman todos estos valores y dividen para el número de elementos. Como dice aquí, número de elementos dividido para n, que en este caso tienen que ser 7. Entonces aquí me da que el promedio de producción de la máquina 1 es 2,57, el otro es 2,43, el otro es 2 y el otro 2,43. ¿Ya? Una vez que ustedes sacan los promedios, ahora tienen que sacar la media total. Ya. Y ahora, ¿cómo sacan la media total? Lo que tienen que hacer es sumar este más este más este más este y dividir para el número de grupos. NG, como aquí dice, NG, el número de grupos. Recuerden que a esto a las columnas les habíamos denominado como grupos. ¿Ya? Entonces, como tenemos 4 columnas, aquí va a ser 4. Estos valores les sumo, les divido para 4 y me da que es 2,43. Ya. Y a eso le vamos a denominar XT, T mayúscula, que viene siendo el promedio de los promedios, podemos decir. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que se debe hacer es la suma de cuadrados totales, ya, que aquí se le denominó como SS totales, ya. ¿Y cómo se hace esto de acá? Primero se hace la sumatoria de los elementos, dependiendo de estos elementos, menos lo que se calculó anteriormente, el promedio de promedios, ya. Es decir, yo voy a poner aquí el
este de aquí, este 3.5. El primer elemento menos lo que me dio aquí, x total, que viene siendo 2,43 al cuadrado, más el segundo elemento, que es 2. Entonces le pongo aquí el 2, menos cuánto era el x total, 243 al cuadrado, más, etcétera, etcétera. Ya cuando yo sume todos estos con la fórmula, me da que es 16,43. ¿Ya? Justo es esta parte de acá. ¿Ya? Listo. Ya. Ahora vamos con la suma de los errores al cuadrado. Para ello, tienen que hacerlo de la siguiente manera. Entonces, mire, aquí dice el X en la sumatoria del promedio 1 para el X. Este X se refiere a este elemento de acá. Y el X1 se refiere a todo el promedio de esto. Entonces, para calcular eso, lo que tienen que hacer es el primer elemento menos el promedio al cuadrado, más el segundo elemento menos el promedio al cuadrado. Y así, etcétera, así hasta que tienen la sumatoria de todo este grupo. Entonces, este viene siendo la primera sumatoria, viene siendo este de aquí, este 5,21. La segunda sumatoria viene siendo este 5,71. La tercera sumatoria viene siendo este 0. Y la cuarta sumatoria viene siendo este 4,21. Para sacar el SS total, lo que tienen que hacer es sumar este más este más este más este y les da 15,14. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tienen el SS total y el SS, bueno, aquí no sabía cómo ponerle, así que porque este también es una sumatoria, así que por eso le denominé SST. Ya, el SST se le calcula de la siguiente manera. El SS total, que habíamos calculado aquí anteriormente, el 16,43, menos el anterior, este 15,14. Entonces suman estos dos valores y les da que es 1,29. ¿Ya? Entonces aquí ya tienen el SST. Y ahora tienen que calcular las medias cuadráticas. ¿Cómo las calculan? Primero para el numerador y para el denominador. ¿Ya? Para el numerador es el SST que habíamos calculado anteriormente. Para los grados de libertad, el numerador. 1,29 para 3 y me da 0,43. Y ahora, para los medias cuadráticas, para el denominador es el SS, que viene siendo este valor de aquí, 15,14, dividido para los grados de libertad del denominador, ya que viene siendo 24, 15,14 para 24, 0,63. Ya, una vez que ya tienen las medias cuadráticas, ahí recién ustedes aplican esta fórmula de aquí de Fisher, que es la media cuadrática del numerador para la media cuadrática del denominador y les da que es 0,68. ¿Ya? Y este vendría siendo el valor calculado. ¿Ya? Una vez que ya tienen el valor crítico y el valor calculado, recuerden que tienen que hacer el gráfico, definir el valor crítico, poner aquí el valor crítico 1, aquí me falta poner el valor crítico 2, pero más o menos, ¿cuánto nos había dado? 0,1157. Ya, 0,1157. Está más o menos por aquí. ¿Ya? Entonces, es más, vamos a hacerle de nuevo este gráfico.
Listo. Ya, entonces ahí ya tenemos la primera parte del gráfico. Ahora vamos, ¿qué era lo segundo que tenemos que ubicar? Eran los valores críticos. Espera, no, este no. Este de acá. Justo estos valores críticos de aquí. Ya. El primer valor crítico 1 y el valor crítico 2. 3.01 y 0,1157. Cero, uno, cero, uno. Ya. Pues habíamos puesto el valor crítico 1 y el valor crítico 2. 0,1157. Listo. ¿Ya? Entonces, recuerden que todo lo que esté a la derecha va a ser la zona de rechazo y todo lo que esté a la izquierda va a ser la zona de rechazo. ¿Ya? Más vamos a ponerla este momento. Ya, zona de rechazo y ya, listo, zona de rechazo. Ya, entonces ya definimos la zona de rechazo. Ahora, ¿cuánto nos había dado el valor calculado? 0,68. Ya, 0,68. Ya, 0,68 más o menos va a estar por aquí. Entonces vamos a ponerle con rojo. ¿No tendría que estar más a la derecha, profe, del uno? Porque en el otro tenemos 0,1 y el otro es 0,6. Más a la derecha. Claro, perdón. No, no, a ver, no, sí, tiene toda la razón. Sí, no sé qué es. Claro, no es ahí. Es justo en la parte de acá, claro. Me estaba confundiendo diciendo que eran valores negativos. No, claro. Más o menos debería estar así. Bueno, ahí. Claro, ya, ahí. Claro. Sí, gracias. Gracias por la aclaración. Sí, justo ahí me he estado confundiendo un poco.
Listo. Entonces, más o menos quedaría así. ¿Ya? Y como pueden ver, entonces, estas van a ser mis zonas de rechazo. Y esta va a ser mi zona de no rechazo. O sea, lo que no está rayado, podemos decir. Y entonces aquí vemos que cayó en mi zona de no rechazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando cae en mi zona de no rechazo? Tengo que hacer lo siguiente. ¿Qué había yo definido aquí en hipótesis nula y alternativa? Tengo que hacer esto. Tachar la hipótesis alternativa y quedarme con la hipótesis nula como respuesta. Es decir, la producción por semana de las máquinas es similar. ¿Ya? Entonces aquí debería yo colocar el gráfico. Ya. La hipótesis nula no se rechaza porque esta es la zona de no rechazo y y puedo poner la conclusión que viene siendo el paso número 5, que es, en base a los datos proporcionados por el enunciado, se puede concluir que la producción por semana de las máquinas es similar. ¿Ya? Para todos estos cálculos de aquí, también les he desarrollado aquí en Excel, para que ustedes lo puedan, este archivo también les voy a pasar en los anuncios para que ustedes lo puedan chequear. Miren, aquí está la sumatoria de todos estos elementos dividido para 7, me da el promedio 1, el promedio 2, el promedio 3, el promedio 4. Para el SS total es sumar este elemento más este, más este, más este, dividirlo para 4 y me da. Para cada elemento de estos, lo que tienen que hacer es primero, recuerden que el SS total va a ser este de aquí y el X se refiere al primer elemento, que en este caso el primer elemento es 3 puntos, estoy con mouse medio raro, ya, 3.5 menos 2,36 al cuadrado, me da eso. Entonces, asimismo, el segundo elemento menos que viene siendo espera, está medio raro este mouse, ya. Segundo elemento que viene siendo el 2 menos el 2,36 al cuadrado, me da este 0,3. Entonces, una vez que ya determino todos estos elementos, lo que tengo que hacer es sumarles y me da el 5,54. Lo mismo hago con este de acá. El X vendría siendo el 3 menos el 2,36 al cuadrado, me da esto. Asimismo, el otro 3 me tiene que dar lo mismo, 0,41. Que como son 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, entonces estos 5 deberían ser iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Ya el 1 menos 2,36 al cuadrado me da esto y el otro 1 menos 2,36 me da esto. Entonces aquí le sumaría todo esto y me da acá. Lo mismo haría con la tercera fila y con la cuarta fila. Y este SS total, recuerden que es la sumatoria de este elemento más este elemento más este elemento más este elemento. Ya. Ahora, este de acá, que les decía, tienen que hacer exactamente lo mismo que hicieron acá, solo que aquí ya no le van a tomar el XT, sino aquí como menciona aquí en la fórmula, aquí deberían tomar el X1. Es decir, el primer elemento menos 2,57 al cuadrado. El segundo en elemento menos 2,57 al cuadrado. Entonces aquí ustedes harían lo mismo con estos. Aquí les voy a explicar por qué sale 0. Miren, aquí dice que es 2. ¿Y cuánto tengo yo de promedio? 2. Como todos son 2. Entonces, por eso aquí va a ser 2 menos 2, 0. 0 al cuadrado, 0. Por eso es que en todos los casos de aquí me da 0 y como sumatoria me da 0. ¿Bien? Y por último tenemos aquí que viene siendo el 2 menos el 2,43 al cuadrado me da 0,18. Entonces así deberían hacerlo con todos. Recuerden que estos son las sumatorias de esto, sumatoria de esto, sumatorias de estos, sumatorias de estos y el SC, perdón, viene siendo la sumatoria de todos estos elementos. Ya, una vez que ustedes determinan
el SSE. Lo que tienen que hacer, bueno, los grados de libertad ya habíamos definido antes, por eso estos no están en ninguna fórmula, es calcular el SST. ¿Cómo calculan el SST? Que viene siendo el SS total menos el SC, tal y como se vio en el archivo de Word. Y de ahí las medias cuadráticas para el numerador y el denominador, que se calculan así. El SST dividido para los grados de libertad del numerador. ¿Ya? Y el MSC, que viene siendo este valor de acá, el SC, dividido para los grados de libertad del denominador. ¿Ya? Y el F no es más que dividir este para este. ¿Ya? Entonces, la media cuadrática del numerador para la media cuadrática del denominador, y ahí me da el 0,68. ¿Ya? Y con eso tienen el valor calculado. ¿Ya? Como les menciono, es todo este archivo Word y este archivo de Excel les voy a poner en la descripción del anuncio para que ustedes lo puedan chequear. ¿Ya? Y hasta aquí terminaría la clase del día de hoy. Les agradezco una vez más por su asistencia y nos veríamos la siguiente semana.